Maximiliano Torricelli es abogado muy reconocido en la ciudad de Rosario y es profesor de Derecho Constitucional, uno de los especialistas en Derecho Constitucional más renombrados de la provincia de Santa Fe, con trascendencia nacional, y lo hemos convocado en Tres Poderes esta noche para conversar sobre algunas cuestiones básicas de lo que implica un proceso de reforma constitucional como el que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Así que ya nos vamos para Rosario. Doctor Torricelli, buenas noches y gracias por estar en contacto con Radio y Televisión Santafesina. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gabriela, David? Buenas noches para ustedes. Bien. Bueno, vamos por una pregunta de escuela primaria. ¿Qué es y cómo se hace una reforma constitucional? ¿Nos puede dar una síntesis, definir en pocas palabras qué es esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de una constitución, de alguna manera de lo que estamos hablando es de la organización política más importante que tiene la provincia. Es la norma fundamental de la provincia y la que establece la división de los poderes provinciales y el reconocimiento de un plexo de derechos, ¿no? Para modificarla, esa misma Constitución prevé un mecanismo que exige primero declarar la necesidad de reforma, como se hizo mediante una ley, fijar ahí el temario en esa ley y a partir de ese temario permitir que los convencionales constituyentes, dentro del temario habilitado, efectúen las reformas que consideren necesarias o no efectúen ninguna reforma, según como lo consideren, ¿no? Doctor, a ver, me parece que acá hay un punto interesante y que se coló muchísimo en la campaña que tiene que ver justamente con cuánto se pueden alejar los convencionales constituyentes de lo que dicta la ley de necesidad de la reforma. Hay un espacio político, es la Libertad Avanza, que concretamente con un ejemplo que es la unicameralidad, está queriendo colar un tema que no está concretamente en la ley de reforma. ¿Qué margen hay para esas cuestiones? A mi entender, esto obviamente es una opinión, no hay margen para habilitar fuera de los temas tratados. Y la unicameralidad no es un tema tratado, o sea, hay otras atribuciones del legislativo que están en discusión, que es así se podrán modificar, pero no la supresión del Senado, digamos, porque no ha sido un tema expresamente habilitado. Ellos lo consideran implícitamente porque dicen que es el temario. Yo entiendo que no. La convención no tiene tampoco soberanía, en mi entender, para poder tratar cualquier tema, sino que aún la convención constituyente es un poder constituido, es decir, es un poder que ya tiene reglas de juego prefijadas, que son las reglas que fija la constitución santafesina, ¿no? ¿Qué facultades va a tener esa convención? Es decir, la que se conforme con quienes nosotros vamos a votar el domingo, los santafesinos vamos a votar el domingo, y allí van a salir 50 convencionales a partir de una lista única que es la misma en toda la provincia, y de otras 19 listas, una por cada departamento. De ahí salen 69 reformadores. Esos 69, ¿qué facultades va a tener ese cuerpo legislativo, no sé, o reformista? No sé cómo es el término concreto. Sí, digamos, solamente, reformista no es una mala expresión, solamente van a poder modificar los puntos que le habilitó la ley. Es decir, la ley fue bastante amplia en habilitar porque estableció una modificación de unas cuantas cláusulas de la Constitución vigente y a su vez habilitó la posibilidad de crear otras cláusulas, ¿no? En esos puntos expresamente, que lo establece la ley, los convencionales pueden realizar la reforma o no realizarla. Es decir, también pueden decir, bueno, dejarlo este como artículo está. no queremos que se modifique. Claro, por ejemplo, las atribuciones del gobernador, que es una de las facultades, pueden decir, bueno, pensamos que no hay que modificar las atribuciones del gobernador. Ahora, hay lo que sí tienen lo que sí tienen que tratar todos los temas. Eso iba. ¿Cómo es eso? Si hay un solo tema que no se trata, no que se aprueba o no se aprueba, pueden tratar el tema y decir, bueno, mocionan por la no aprobación o la no modificación, gana la no modificación, perfecto. Pero todos los temas, todos los puntos habilitados deben ser tratados. Si alguno de los puntos no es tratado, cae la reforma completa. Bueno, este es un punto que quiero hacer un detalle, ¿no? Porque lo escuché, por ejemplo, hace poco
a Eduardo Menem, que en el año 94 presidió la convención de reforma de la Convención Nacional que se hizo acá en Santa Fe y Paraná también. Y él decía eso, nos pusimos un plazo, llegando al final del periodo establecido, nos faltaba tiempo, empezamos a sacar muchos artículos que había que tratar sí o sí, porque si no se caía toda la convención, y en su caso personal decía, quedé muy disconforme con alguna de esas reformas porque no reflejaron un debate rico y profundo, porque había que apurar el tiempo. ¿Esto puede pasar también acá? Sí, digamos, acá hay un agravante, porque a nivel nacional no existe esa obligación expresa. El artículo 30 de la Constitución Nacional dice que la Constitución se reforma en todo, en cualquiera de sus partes, por una convención, pero no anula todas las reformas efectuadas si alguno de los artículos no se modifican o no se tratan. Acá sí. Acá la Constitución provincial lo fija. Y el problema es que el plazo es muy corto, son casi 60 artículos, algunos con varios incisos, 59 para ser más preciso, que se modificarían, y hay a lo sumo 60 días corridos, donde la convención se tiene que constituir, establecer su reglamento, forma de deliberar, demás, y a su vez tratar todo eso. Entiende que por ahí va a ser una convención que de alguna manera se prerredacte previamente, o está destinada al fracaso porque no hay tiempo material. Pero hay un periodo de prórroga, ¿no? De la mitad del tiempo, creo, si no me equivoco. De 20 días, claro, pero son 40 con 20. Claro. No son 60 con 30. ¿Cómo funcionaría en este caso? ¿Es por comisiones? ¿Cómo, no sé si eso ya está establecido en la ley o cuando arrancan a sesionar tienen que dejarlo ya fijo? ¿Cómo van a funcionar? Y en todo caso, además, otra cuestión importante es cómo son las mayorías para aprobar un artículo o una modificación. Sí. No, habitualmente no hay una situación de regla prefijada porque eso le corresponde a la convención. Si generalmente se toma el reglamento de una de las cámaras y a partir de ahí se realizan las modificaciones que se consideren pertinentes como para el mejor funcionamiento. Por ejemplo, tratar determinados temas, agruparlos y establecer comisiones para decir, bueno, los nuevos derechos, los nuevos regímenes de poderes, modificaciones a un poder o al otro. Esa fue, por ejemplo, la forma de funcionamiento de la Convención del 94. Entonces, a partir de ahí, todas las comisiones emitían un despacho que iba a una comisión, que era como la de labor parlamentaria, podríamos decir, que ordenaba, que era la comisión de redacción final, ¿no? Ordenaba ese texto y lo sometía luego al plenario para que se vote. En la votación del plenario se discutía a veces párrafo por párrafo y se iban aprobando, según la extensión del artículo, por votación de mayorías. Claro. Acá no hay calificadas, o sea, es la mayoría absoluta simple, más del 50% de los convencionales presentes. O sea, con la mitad más uno se aprueba cualquiera de los temas a tratar. Esa es un poco la conclusión. Más de la mitad. Más de la mitad. Bien. No necesariamente la mitad más uno. Más de la mitad. Sí, como olvidemos que es un número impar y eso, claro, y eso varía. La mitad más uno da un resultado distinto a más de la mitad. Ah, bien, perfecto. Pero esto es un tema matemático, digamos, nada más. Pero que no es lo mío, eso explica. Hay que ver. No, cuidado, porque a veces los reglamentos establecen eso. Hay reglamentos que establecen más de la mitad y otros la mitad más uno. Bien. Si en el reglamento que hace la convención pone la mitad más uno o más de la mitad, difiere. Entiendo. Claro, Son 69 en total, que es número impar. Recién hablábamos, antes de arrancar la nota, unos minutitos previos, la diferencia entre las mayorías y los consensos. ¿Con qué escenario se cree que llegamos a esta reforma, a esta convención? Bueno, todo va a depender mucho de lo que pase el domingo, de cómo queden configuradas las situaciones y si realmente todos se ponen a tirar del carro independientemente de las campañas políticas. O sea, no se puede medir en campañas políticas previas porque siempre son más agresivas, son simplistas, tienen otra situación. Acá lo que creo que es importante es tener en cuenta que nosotros vamos a definir nuestro futuro a 30, 40 años. Esto no es una situación
de una elección coyuntural, una renovación de un cuerpo o una elección de un ejecutivo que puede durar 4 años o que tengo la posibilidad de revalidarlo o no. Lo que nosotros establezcamos como sistema va a ser un sistema que nos rija durante muchos años. Y es importante acá que el sistema gane en precisión, porque son sistemas que después los interpretan los operadores jurídicos, entonces se necesita precisión técnica para su interpretación posterior. Que a veces, en lugar de fijar muchas cosas genéricas, es preferible algunas cuestiones precisas, porque esas son las que van a tener más incidencia en la vida, en los derechos, en la situación particular. Y que se piense de alguna manera no en las coyunturas, sino en los futuros. Claro. Como decimos, si vamos a establecer algo a 30 años, no pensemos que a lo mejor la persona que está hoy responde bien o mal a esa situación, sino pensémoslo institucionalmente. Nosotros tenemos que olvidarnos de los salvadores mesiánicos y establecer sistemas que nos permitan funcionar independientemente de las personas, más allá de que las personas le dan una impronta que es innegable. Pero las personas pasan y las instituciones quedan. Entonces es importante que se establezcan instituciones, porque a veces se piensan de una manera para resolver la situación del momento y en el futuro generan más de un dolor de cabeza, porque viene alguien con otra clase de intenciones y transforma lo que podía haber sido bueno para una situación en malo para otra. Entonces, esto es importante debatirlo con tiempo. Hay un año para convocar a la convención. Bueno, ya que no se dio la discusión previa como se tendría que haber dado, demos la discusión posterior, pero démosla. Claro. Démosla con intensidad para ver qué modelo de provincia queremos, ¿no? Antes de cerrar, ¿me aclara por favor el concepto del tema reelección? Porque es uno de los debates que hubo en la campaña y donde la verdad que se escucharon versiones distintas. Varios de los candidatos que pasaron por este programa, por ejemplo, si son de la oposición, plantearon incluso que el gobernador no debería tener reelección inmediata ahora porque juró por otra constitución. Hay otros que dicen que esto se puede salvar con una cláusula transitoria y hay otros que dijeron que esto habilitaría a que el gobernador Puyaro fuera, si lo elige los santafesinos, podría ser gobernador hasta 2035, es decir, y 2 mandatos más. Sí. ¿Qué hay de cierto y cómo es esta historia? A ver, David, yo primero voy a plantear mi posición. Yo estoy en contra de las reelecciones. Estoy quedando casi solo, pero estoy en contra de las reelecciones. Dígame un concepto por qué. Inclusive... Antes, porque es una posición muy novedosa. Sí, esa. por supuesto. No, digamos, yo creo que me remito a las experiencias. Segundas partes nunca fueron buenas. Pero hay una situación donde en realidad el objetivo del constitucionalismo es limitar el poder. Entonces yo puedo tener a lo mejor un gobernador maravilloso, pero no sé qué puede pasar el día de mañana. Y el poder tiende a asumir cada vez más poder. Entonces la restricción a las reelecciones, sobre todo en cargos ejecutivos, yo creo que es saludable, que es buena, que es sana. Mientras más poder es peor. Ojo, yo defendí la reelección en el 94 y cuando vi lo que pasó después me arrepentí. Me arrepintió, pero también cuando usted dice poner límite al poder, ese límite se puede poner en un mandato, se puede poner en 2 mandatos y impedir el tercero, por ejemplo. Digo, ahí está, si se quiere, la brecha de discusión en torno a estamos discutiendo cuál es el límite que hay que poner en todo caso. Hoy quienes están en gestión plantean que 4 años es poco. Yo no creo que sea poco y aparte hay una situación donde por eso vamos a lo personal y no a lo institucional. Yo puedo tener un equipo de gestión y ese equipo ir renovándose con una cabeza distinta. Y continuar, digamos, un trabajo o una gestión determinada, como de hecho pasó. O sea, nosotros tuvimos varios años de peronismo que tuvo su modificación en las personas. Sí. Tuvimos varios del socialismo que también tuvo su modificación. Y en muchos casos hubo una continuación con cierto aire de renovación y de cambio que trae siempre una persona nueva. Entonces, no comparto esa idea.
la esencia del constitucionalismo, volvemos, es la limitante del poder. Ustedes me pueden decir, bueno, pero podemos limitar a 2. Sí, sí, podemos. Pero el sistema santafesino institucionalmente no resultó mal. Entiendo. Entonces no participo de la idea de cambiar algo que no fue malo. Bien. Doctor, independientemente de que me guste o no. Ahora, volviendo al resto de su pregunta. A eso, sí. Esta constitución es reformada. Por lo tanto, al ser una constitución reformada y permitir la reforma, la reelección, indudablemente que no se puede proscribir a quien hoy es gobernador para que vaya a una reelección si se autoriza la reelección. Tampoco se puede entender que estamos ante una constitución nueva y por lo tanto el actual gobernador va a tener 2 mandatos, que fue lo que pasó en Córdoba. Eso es lo que pasó en Córdoba con Angelós y tuvieron una muy mala experiencia, inclusive fue un gobierno que terminó muy mal en funcionamiento y hasta procesado el gobernador. Digamos, no son experiencias adecuadas. Eso fue por un problema de mala interpretación de decir que se trataba de una nueva constitución. Claro. En la constitución del 94 lo que se puso es una cláusula expresa diciendo, miren, este es primer mandato para evitar que no sucediera lo que había pasado en Córdoba. Claro. Diciendo que el otro era el segundo. ¿Acá habría que ponerlo? Proscribir. Sí, sería bueno. Si se toma una medida de esa como para evitar cualquier clase de dudas. Entiendo. Pero proscribir a una sola persona que se diga no puede cuando la Constitución está reformada, aparte por un tema de lógica, es si la Constitución está reformada puede tener un mandato, no 2. Claro. Y de la misma manera, no 2 reelecciones, a eso voy, ¿no es cierto? Sí, entiendo. De la misma manera tampoco se puede entender que no tenga ninguna, ni 2 ni ninguna, es una. Es la Constitución de Santa Fe reformada, no es una nueva constitución. Porque si habláramos de nueva constitución, podríamos decir, bueno, modifiquemos entonces el Senado. Claro. Para ser sintéticos, en su mirada, si se habilita la reelección por un mandato y el gobernador Puyaro es elegido de nuevo por los santafesinos, podría quedarse hasta 2031. Digamos, y ahí sí, ya no tendría reelección. Sí, perdón. Del 27 al 31, claro. Sí, de 27 a 31, exactamente. En términos concretos sería Tiene eso. una sola reelección. Exacto. O sea, tiene 8 años. Podría, sí, volver en 2035 si quisiera, mandato de por medio, si lo habilita la Constitución, y no es como en Estados Unidos, que después de 2 mandatos ya no se puede más. Sí, pero ahora, fíjense, ahora Trump ya está planteando que no, que sí, que se puede. Doctor Torricelli. Por eso es importante la limitante al poder. Las aclaraciones, claro, ser preciso, lo que charlábamos al principio. No dejar tanto margen de interpretación. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. La verdad ha sido muy explicativo en los términos de lo que vamos a votar el domingo y sus alcances. Y después, seguiremos charlando. Después del domingo lo vamos a volver a convocar seguramente. Gracias. Cómo no, un gusto. Bueno.